Buenas noches, siendo las 6 empezamos. Mi nombre es Marcela Romero. Soy ingeniero industrial, pero desde el año 2004 más o menos, ya van a ser 20 años, que me introduje a todo el tema de manejo y gestión digital y a través de un proyecto y he estado viendo todo lo que se necesita para manejar los documentos en forma digital. Eh, ¿Podrían decirme cuántos son los integrantes? Si gustan, esperamos a los que van a llegar o empezamos de una vez. Gloria, Candy, Yanelis, ¿empezamos o esperamos a que alguien más se sume? Profesora, disculpe, ¿no le han dado una lista de cuántos integrantes somos? No me han dado, pero no, y en realidad sí, no me han dado la lista todavía. Lo que sí, a ver. Ya, lo que sí está, la sesión se está grabando, así que los que entran después pueden ver la grabación. Bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a ver este curso en tres partes. Primero vamos a hablar de cómo es que porque estamos viviendo realmente una nueva era después de la pandemia, que ya la teníamos armada, diseñada y organizada, pero no la implementábamos. Les comentaba que yo empecé en este tema en el año 2004 y ya tenía varios años en desarrollarse. Es lo que vamos a ver hoy día. O sea, vamos a ver cómo está, qué cosa se está haciendo, qué está haciendo el Estado en este tema digital. Y para trabajar todo en digital tenemos dos caminos. Uno es la digitalización de documentos, que es convertir el papel físico en papel digital, y la otra es que nuestros documentos nazcan desde el inicio como digitales usando firmas digitales. Les pregunto, ¿ustedes ya están usando en sus oficinas firmas digitales o documentos que nacen como digitales? Sí, profesora. En mi caso sí estamos usando todo lo que es digital. También por lo del COVID se han tenido que adaptar a todo Claro, digital. claro. O sea, lo que vamos a ver ahora es un poco qué pasó en el tiempo y cómo estamos ahora, porque el COVID es lo que ha revelado todo esto que ya el Perú tenía desde hace muchos años. Entonces, vamos a... Esto me está haciendo bulla. Perfecto, ya lo eliminé. Entonces, vamos a ir viendo nuestro tema. Entonces, vamos a hablar primero de la agenda digital. La agenda digital es una agenda del Estado peruano, del mundo en realidad, el Estado peruano lo asume, y vivimos en el mundo de Internet y en la sociedad del conocimiento. Y el rol del Estado tiene injerencia en esta tecnología. ¿Por qué? Porque tienen que poner la infraestructura para que esto pueda trabajar. Hoy en día, antes de la pandemia, manejábamos la información en forma física. A partir de la pandemia, nos vimos obligados a manejarla en forma digital. Les pregunto, ¿han retrocedido ustedes en algo que hacían digital para hacerlo en forma física o han continuado haciendo los trámites en forma digital? Hasta ahora sigue siendo digital. Y va a seguir siendo. ¿En qué empresa trabajas, Yanelis? En el Ministerio de Vivienda. Ah, sí, no. Bueno, yo sé que el Ministerio de Vivienda
es más o menos desde el año 2006, 2007, ya estaba haciendo muchos trámites en forma digital y eso va a continuar. Además que eso les facilita para integrar todos los procesos del ministerio con las otras entidades, como las municipalidades, como SEDAPAL, o sea, con todas las instituciones con las que tienen que trabajar. Entonces, antes de la pandemia, hacíamos una mezcla entre físico y digital. Después de la pandemia, ya trabajamos en forma digital, pero debemos ser conscientes de cuál es la ventaja de este manejo digital. Y la pandemia, como les decía, nos lo ha demostrado. La información digitalizada es más fácil de transferir, la pasamos de un lado a otro. Hemos vivido la pandemia sin movernos de donde estábamos y nos hemos dado cuenta que podemos seguir trabajando. La digitalización de la cadena de suministros, que nos da una posición en el mercado mundial. Hoy día el Perú, a pesar de todas las que nos han caído las 7 plagas, incluyendo Yaku y el fenómeno del niño que nos tiene amenazado, se han dado cuenta que la economía no ha caído. O sea, seguimos con el dólar a buen precio. ¿Saben ustedes por qué? ¿Tienen idea de por qué? Bueno, les cuento. El Perú está haciendo mucha agroexportación. Se está exportando palta, arándanos, uvas. En los últimos 10 años, por ejemplo, los arándanos ni se cultivaban. Sin embargo, ahora los cultivamos y los exportamos. Y durante la pandemia, esta exportación ha crecido, ha seguido creciendo. Para que tengan una idea de lo importante que es el Perú en exportación, o sea, los mejores productos que exportamos son paltas y arándanos. A ver, ¿quién me dice entre el puesto 1 y 10, en qué puesto estamos en paltas? ¿En qué puesto creen que estamos? Si quieren me lo ponen en el chat, no tienen que abrir su micro. Del 1 al 10, ¿en qué puesto creen que estamos en paltas? Gloria, Yanelis, ¿en cuál creen? Del 1 al 10. Póngame un numerito en el chat. Considero que 7. segundo puesto, no sabría decir. Bueno, acertaste. Segundo puesto. Ahí Candy me dijo 7, Gloria me dijo 8. Estamos en el segundo puesto. Solo nos gana México. Y en el 2021-2022 han seguido creciendo las exportaciones. ¿Y saben por qué lo podemos hacer? Porque esas empresas que son nuevas han nacido como empresas digitales. Todos los trámites de exportación se hacen en forma digital. O sea, no es suficiente tener un buen suelo como el nuestro y tener un buen producto como son las paltas, sino que además tienen que llegar a su destino como si estuvieran recién cosechadas. Y eso lo hacemos, o sea, llegan rápido y eficientemente por los temas de calidad que tienen esas empresas, y dentro de estos temas de calidad está la digitalización de la cadena de suministros. Además, yo no sé si ustedes saben, pero desde julio del 2020 la aduana peruana está 100% digitalizada, no se usa un solo papel en la aduana. Y en arándanos les cuento que somos el primer exportador de arándanos en el mundo. No solo porque nuestro producto sea bueno, sino que la digitalización de los procesos nos ha puesto en muy buena posición. Facilita el financiamiento. Somos ciudadanos digitales. La información que tienen los bancos nuestra es casi toda, porque nos depositan nuestro sueldo o si hacemos algún trabajo lo depositan ahí y usamos una tarjeta de débito para pagar. El banco sabe cuánto es mi ingreso, cuánto es mi salida, en qué gasto, no en qué gasto, pero en qué tiendas compro. Por lo tanto, si yo voy a pedir un financiamiento a un banco, basta que vaya con mi DNI y ellos tienen toda la información para evaluarme. Y no sé si les ha pasado que a veces los llaman y les dicen, ¿tiene usted una tarjeta aprobada? ¿Tiene un préstamo? ¿Por qué?
porque se han dado cuenta que son buenos pagadores. Entonces facilita el financiamiento, es más rápido. Y facilita el comercio internacional, como les comentaba, este tema de importaciones y exportaciones. O sea, durante la pandemia no nos faltó nada. Seguimos recibiendo cosas porque todos los procesos estaban digitalizados. Nosotros usamos documentos para cualquier transacción y durante la pandemia se está usando documentos electrónicos. ¿Qué es un documento electrónico? Es una categoría particular que gestionan personas, organizaciones de acuerdo a sus intereses. No hay ningún movimiento comercial que podamos hacer sin esa evidencia, que es un documento, que puede ser una factura, una guía, y justamente como manejamos documentos electrónicos, deberíamos tener una gestión de documentos electrónicos. Y lo otro, ¿qué es un documento? Un documento es información para las empresas, para evidencia, información registrada, producida, recibida desde el inicio hasta la finalización de una actividad individual o institucional. Y como este documento como información tiene contenido, contexto, estructura suficiente para proporcionar prueba de actividades. ¿Y qué es la información para las empresas o las instituciones o los ministerios? La información es la vida del negocio. Si el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, no tiene la información de todas las ubicaciones con este tema de los huaicos, no sabe, él es el que da la información porque tiene todo registrado en todo el Perú. Es parte de la información que maneja a nivel nacional. Entonces, si no tiene esa información, no va a poder hacer su trabajo adecuadamente. Y una empresa privada, una empresa comercial, si no tiene información de sus clientes, no va a poder llegarles el producto. Y si no tiene información de sus proveedores, no va a poder buscar. Y la información se maneja en los documentos. Entonces, ustedes que manejan documentos están manejando la vida del negocio, la vida de la empresa. ¿Para qué? Para que todos tomen decisiones. Y como todo documento tiene estructura, encabezado, etiquetas, tiene contexto, en los documentos que ha sido creado, utilizado, y tienen relaciones entre ellos. Por ejemplo, para que haya una compra de un producto, yo necesito una orden de compra. Con esa orden de compra llega el producto al destino, llega al almacén y además llega con una factura. Y para pagar la factura tiene que coincidir la orden de compra con la factura y además el producto viene con una guía de revisión. Si las tres coinciden y además hay un informe de aprobación, recién se paga el activo o el bien que se ha comprado. Entonces, todos esos documentos, la orden de compra, la factura, la guía, están relacionados. Y este año 2023 ya nos anunció SUNAT que las guías también son digitales. La factura digital la tenemos hace más de 5 años, pero nunca se ha usado con tanta intensidad como a raíz de la pandemia. Y felizmente que la teníamos. Por lo tanto, un documento electrónico tiene el mismo valor que un documento físico. No hay absolutamente ninguna diferencia entre los dos. Por eso es que hemos podido seguir trabajando, manejando solo documentos electrónicos. La única diferencia que hay entre un documento físico y un documento electrónico es el medio en el que se transporta. Uno es papel y el otro es un documento digital. Y otra cosa es información. A veces pensamos que solo los papeles son información. Sin embargo, información también son audios, videos, fotos, informes en Word, informes en Excel. Entonces, todo eso debe ir también a nuestro archivo. Durante casi 3 años, 2 años y medio de pandemia que hemos tenido, 20, 21, 22, hemos recolectado una gran información en forma digital. Y tenemos del 2019 para atrás información que está en papel, probablemente alguna quede como consulta activa, pero ya muy poca, mucha ha pasado a consulta semiactiva, al archivo central. Pero, ¿qué están haciendo ustedes para, les pregunto, Gloria, Yanelis, Candy, Ruth,
¿qué están haciendo y cómo están organizando las consultas de sus documentos digitales? Todos los que generaron durante la pandemia. ¿Cómo han hecho? ¿Los han juntado? ¿Qué están haciendo con esa información? Si quieren, usen el chat para comunicarse. ¿A alguien se le ocurrió la peregrina idea de imprimir y guardar en el archivo? ¿O al revés, están digitalizando para juntar todo en un archivo digital? En mi caso, lo que hacemos es mandarlo virtualmente y también lo almacenamos en un CD y eso también lo mandamos al ministerio, toda esa información en CD y también mediante correo electrónico. Ya, pero no saben cómo lo están organizando allá. No, eso ya compete a la central. Nosotros nos encargamos de mandarle la información y ellos ya se encargan. Perfecto. Eso significa, es más, hoy día tenemos más documentos digitales que documentos físicos. Entonces, nuestro enfoque, nuestro esquema debe ser, o sea, el procedimiento, las leyes de archivo, todo eso se mantiene. El manejar consulta activa con archivos de gestión, la transferencia primaria al archivo central, como tú dices, se transfiere, ellos lo guardan como consulta semiactiva, y finalmente al histórico, lo que corresponde al histórico, científico, cultural, o lo que ya no es válido, lo que ya no tiene valor, se destruye con los debidos procedimientos. Entonces, todo esto que siempre hemos sido hecho con nuestros archivos físicos, exactamente lo mismo debemos hacer con nuestros documentos digitales. Las normas y el reglamento son lo mismo. Lo único que cambia es el medio. Antes los guardábamos en cajas, como vemos acá. Hoy día los guardamos en CDs. Entonces, ¿qué es lo que les toca hacer a la gente de archivo y de tecnologías de la información? Juntarse y organizarse para que ustedes puedan tener un servidor de consulta de documentos electrónicos, de convertir el archivo físico en archivo 100% digital y empezar a trabajar la gestión electrónica de documentos. Pero para hacer esto, tenemos que ordenar nuestros procesos, es decir, hacer que sean, eliminar todos aquellos que nos hemos dado cuenta que ya no tienen valor, estaban en la parte física. Y lo segundo es que un documento electrónico, si es que tenemos algo físico y tenemos que digitalizarlo, convertirlo en digital, debe ser un documento de calidad. Entonces, estos temas son los que vamos a ver en estas 4 sesiones que vamos a tener dentro de cada una. Entonces, les pregunto, ¿está el Estado peruano preocupado por este tema? Y la otra pregunta, así como les pregunté de las faltas, ¿desde qué año creen que el Estado peruano está preocupado por tener documentos digitales? A ver, en el chat, pónganme años, a ver quién gana, a quién se le ocurra. Hace 10 años, hace 15 años, desde la pandemia. ¿Hace cuántos años creen? ¿20 años, 30 años? ¿Hace cuántos años creen que está preocupado el Estado peruano de trabajar con documentos digitales? Pongan un número, el número de años que crean. En el chat nomás, a ver, ¿cuántos creen que? Ruth, Carolina. 3 años, más Yanelis. A ver, más de 3 años. ¿A alguno se le ocurre? ¿A alguno se le ocurre hace cuánto tiempo? Bueno, les voy a mostrar hace cuánto tiempo. Acá está. Desde el año 1991. Desde el año 1991 hay una propuesta para trabajar con documentos digitales. En ese momento, en el año 91, ni siquiera habían escáneres, muchos escáneres en el Perú. Entonces aparece el decreto legislativo 681,
el 14 de octubre de 1991, que dicta normas que regulan el uso de tecnologías de información en materia de archivos y documentos de información para elaborarlo en forma convencional como producidos por documentos digitales. Es el primer decreto legislativo. ¿Cómo nace este decreto? Un grupo de legisladores, en ese momento habían 2 cámaras, diputados y senadores, un grupo de empresarios y un grupo de proveedores de documentos digitales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Definieron esta ley, esta norma. ¿Para qué? ¿Para qué se da esta norma? Para poder empezar a trabajar y archivar. Su preocupación era el archivo. Decían, ¿dónde vamos a manejar más documentos, más papeles? Los archivos están creciendo. Los convertimos en digitales. Pero en ese momento, como les decía, no había muchos escáneres y la propuesta fue pasarlos a microfichas. Esas microfichas que ahora usan los bancos, esos negativos, esa fue la primera propuesta. En el año 92, un año después, aparece el reglamento de esa norma sobre uso de tecnologías de información y allí ya habían en el 92 más escáneres y se decide usar escáneres para trabajar. Y recién en el año 96 sale la ley 26612 que modifica el decreto legislativo 681 para el uso de software y escáneres para digitalizar los documentos. Y pone a Indecopi como ente regulador. O sea, desde esa fecha yo podía haber trabajado con documentos 100%, o sea, todos mis documentos físicos los convertí a digital y podría tener un archivo 100% digital, además del físico. Como les decía, uno de los motivos era como una copia de respaldo, porque ¿qué me dice esta ley? Que si yo escaneo un documento con un procedimiento que se llama digitalizar con formato legal, que es lo que vamos a ver en la segunda o tercera sesión, si yo escaneo en formato digital, va a significar que voy a tener 2 originales, uno físico y uno digital, lo guardo en un CD y esa es mi copia de respaldo. Y la ley es tan certera que me dice que si mi documento físico lo destruyo, el digital es el original y queda. O sea, la digitalización en valor legal me genera 2 originales. En junio de ese mismo año, se determina que las entidades públicas y del Estado, a fin de modernizar sus archivos de archivos, deben digitalizar. Y en el año 98, 2 años después y 4 años después de la ley, ¿quiénes eran los que se rebelaban y decían, no, tenemos que trabajar con documentos físicos? Aquellos que manejaban las planillas. Entonces, recién se demoraron 4 años en convencerlos y a partir del año 98 se pueden llevar planillas en forma digital. Y hoy día es normal llevarlas en forma digital. En el año 2000 hay un problema de seguridad de la información a nivel mundial y se introduce en la parte tecnológica del proceso este tema de seguridad e integridad de los datos, y también recién en el año 2000 nace la firma digital. O sea, desde el año 2000 hemos podido hacer lo que hemos hecho durante la pandemia. Y la última norma que hay es la del año 2002, donde autoriza a los agentes de aduana y despachadores oficiales a realizar procesos de micrograbación de documentos sustentatorios. 18 años después, en julio del 2020, ya no se usa absolutamente ningún papel, ningún documento para trabajar, para importar, para exportar, ya sea en forma marítima, fluvial, terrestre, etcétera. Todo se hace con documentos digitalizados. ¿Y qué me dice la ley de firmas digitales? ¿Qué cosa le da la garantía a esa ley? ¿Qué es una firma digital? Que lo vamos a ver en la próxima sesión. Es un número tan grande, tan grande, tan grande que nadie la va a poder hackear y se guarda en un dispositivo que es un USB. ¿Qué datos tiene la firma digital? Los datos de la persona
más este código, más 2 códigos, una clave pública y una clave privada, que tienen números inmensos con los cuales y son únicos, esa combinación es única. Entonces, en lugar de firmar en forma manuscrita un papel, un documento digital, le incrusto mi firma digital. Eso vamos a verlo en la sesión del viernes. Y hay todo un reglamento, como les decía, desde el año 2000, para que las nuevas tecnologías de información interactúen con los ciudadanos en la Ley Marco de Gestión del Estado, para ir desarrollando todo eso. ¿Cuál es el objetivo de que las transacciones sean digitales? Acercar de manera efectiva y segura al ciudadano en la realización de estas transacciones, que se reconozca a los ciudadanos con el derecho de hacer sus trámites en forma digital, y acceder electrónicamente a cualquier administración pública, y además garantizan la protección de las transacciones y de los datos personales. Bueno, avanzamos, y lo que hacen es transformar documentos físicos en documentos digitales para hacer todos sus trámites. Entonces, hoy en día, y gracias a la pandemia, estamos todos interconectados. Antes trabajábamos con papel y en forma digital, hoy casi todo lo hacemos en forma digital, capturamos, procesamos, y dentro de nuestras oficinas tenemos información digital. Esta información me agiliza todos los procesos, me ayuda a que los trámites, los documentos vayan mucho más rápido, y se conectan con nuestros otros sistemas, mi sistema contable, logístico, mi sistema de trámite documentario, mis CRPs, etc. Y finalmente, al trabajar todos los documentos digitales y estar todo guardado, tenemos un montón de información que la podemos usar para la toma de decisiones. Y eso se llama inteligencia de negocios. Todo esto gracias a que hemos empezado a trabajar todos nuestros trámites en forma digital, porque no solo transferimos el papel en forma digital, sino que además lo registramos en nuestro sistema de trámite documentario. ¿Por qué desde el año 91 el Estado peruano decidió digitalizar? Porque existe lo que se llama información estructurada. ¿Qué es eso? Es toda aquella información que tiene un código y que además se guarda en los sistemas. Por ejemplo, en mi sistema logístico yo tengo los códigos de las órdenes de compra, los códigos de los ítems. En mi sistema de recursos humanos tengo el código del trabajador, en el de contabilidad tengo el código de la factura, pero hay un montón de información que se llama no estructurada, que no son datos, sino son documentos, son contratos, son exámenes médicos de los trabajadores, son informes en Word, son informes físicos y reportes. Entonces, ¿qué necesitamos? Juntar en un solo repositorio todo lo que hicimos digital y todo lo que hicimos físico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es físico lo convertimos en imágenes, y si es digital, lo subimos a nuestro escritorio virtual, que es lo que estamos trabajando hoy en día. Y es lo que el Estado peruano, que empezó en el 91, define entre el año 2003 y 2004 crear el gobierno digital. Tuvo un gran avance entre el 2009 y el 2011, donde se habla de integridad de la información, interoperabilidad de la información y el manejo de gestión documental, que se declara en el año 2019. En el año 2019 sale un decreto, en este caso el gobierno digital empezó en la PCM con la ONGI, y hoy día es la Secretaría de Gobierno Digital. Y en el 2019 declararon que todas las entidades del Estado, absolutamente todas, deberían tener su sistema de trámite documentario automatizado y deberían usar firma digital. Cosa que no se hizo. Si lo hubieran hecho, no hubiéramos tenido tantos dolores de cabeza en marzo del 2020. Entonces, esto es lo que, miren la antigüedad de esas fotos, un BlackBerry, esos teléfonos antiguos que ya casi nadie usa teléfonos físicos. Bueno, desde ese momento, esto es de una presentación de la PCM,
se hablaba de entrar al mundo digital, de convergencia, multifuncionalidad, herramientas, estrategias, pensando que el Estado debe atender al ciudadano. Y aparece el gobierno electrónico, los archivos digitales, y todo esto ha ido evolucionando hasta el año 2018, donde se hace la propuesta de gobierno digital. La ley de firmas digitales certifica desde el año 2008 que cualquier contrato, cualquier transacción es válido en el Perú si se usan firmas digitales. Se introduce una norma técnica peruana de tecnologías de información para todo el tema de seguridad de información y proceso de ciclo de vida de software. ¿Por qué? Porque primero había que asegurarse que todas las entidades del Estado, su información esté segura. Empezó en el 2004 y recién en el 2006, en 2004 le dijeron, si no lo haces este año te multamos. 2005 también. Pero ¿qué se necesitaba? Mucha capacitación, y recién a partir del 2006 podemos decir que todas las entidades del Estado tienen instalada su seguridad de la información. Y se crea lo que se llama la PIDE, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, y un Plan Nacional de Gobierno. Entonces, todo esto lo hace primero la PCM a través de la ONGI, que impulsa el uso de las tecnologías de información. Entonces, en este momento, las tecnologías de información y todos los procesos de archivo y todos los responsables de los documentos tienen que trabajar en equipo. Todos esos trabajos son multidisciplinarios. Se impulsa el uso de las tecnologías de información y el uso de sistemas, y el Estado crea un ente rector de Sistema Nacional Informático para supervisar esta política. O sea, se amplía, se acerca al ciudadano, y desde el año 2017 se crea la oficina, se crea la Secretaría de Gobierno Digital, que reemplaza a la ONGI, la que empezó en el año 2004, y que impulsa el manejo de firmas digitales en todas las entidades del Estado. Esta es la secretaría que tiene una área de transformación digital. Este concepto de transformación digital lo vamos a ver en la última sesión. Y la subsecretaría de tecnologías digitales, para que todas las entidades del Estado trabajen de esa forma. Es el ente rector de transformación digital de la PCM, y lo que busca, o sea, esta estrategia está incluida en el discurso del 28 de julio del 2020, y está la ley de gobierno digital, que es la 1412, que establece un marco de gobernanza para todo este trabajo, y hay todo un tema jurídico que trabaja con la administración pública ¿para qué? Para que podamos definir y trabajar en forma integrada todo lo que es el tema de seguridad, administración de todos los documentos con un esquema de seguridad. Estas son todas las plataformas que aparecen con información para compartir. Y en el año 2004 se hablaba del uso de las tecnologías de información como herramienta para conseguir un mejor gobierno. Hoy se habla de gobierno digital, que es el uso de las tecnologías digitales como parte de la estrategia de modernización de los gobiernos para crear valor público. Entonces, el tema es convertir todo lo que son documentos físicos a digitales para integrar un archivo digital que todos trabajen. Se funciona con OCR, vamos a ver más adelante qué significa OCR, que captura datos, y todos los informes que hagamos y que ustedes están haciendo deben convertirse en PDF antes de archivarse, y si es necesario firmarlos con firmas digitales.
Se habla de la serie documental, requisitos, ciclos de vida, o sea, organizar todo el archivo digital con los mismos reglamentos y las mismas leyes que se hacen con el archivo físico, porque eso no ha cambiado. O sea, todas las tecnologías de información se alinean con los procedimientos, con el tema de las series, subseries, con el mapa de procesos, descripciones, controles de implantación, inventarios de series, análisis y mejora. Todo esto sigue el mismo lineamiento que me da el reglamento de trámites. Entonces, todos los documentos que se usaban en el papel se pueden usar como documentos 100% digitales. Y tenemos una nueva realidad documental, donde ya incluso tenemos abogados que se han especializado en la parte digital, porque ellos ya no pueden trabajar solo con papeles. Entonces ahí el derecho entra como parte de este proceso, porque la única forma también de darle valor legal a al proceso de digitalización es que intervenga un abogado. ¿Qué tenemos ahora? Páginas web, correos electrónicos, mensajes instantáneos, chats, contratos digitales, por ejemplo, telefónicos. Nos llaman de cualquier empresa y nos dicen, Candy, ¿no me estás escuchando? A ver. Un momentito. ¿Alguien más no me escucha? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces tenemos, a ver, tenemos toda una serie de principios legales que sustentan, porque este tema del manejo digital no solo es un tema tecnológico, también es un tema de sustento legal, las dos cosas van de la mano. Entonces se emplean tecnologías de información y la parte legal comprueba estos medios idóneos. Entonces todos los documentos que se generen en forma digital son inalterables, son íntegros, tienen fijeza, no van a cambiar con el tiempo, no va a pasar como los papeles que se van despintando, duran, están disponibles, porque un documento digital lo pueden ver muchas personas y trabajar muchas personas al mismo tiempo, son legales y son formales. Entonces, en este esquema es que aparece el sistema de trámite documentario como una herramienta tecnológica que gestiona los trámites, que gestiona los documentos en forma digital. Permite gestionar solicitudes administrativas y todos los requerimientos de las oficinas internas y sirve de base para el desarrollo de un sistema informático replicable en cualquier entidad del Estado. Esto que estamos viendo acá es el sistema de trámite documentario de la PCM, que esto ha sido en el año 2016, que lo entrega gratuitamente a quien lo necesite, en su afán de que no, esto ha sido así, antes del 2017, porque esto lo hace la PCM, para que todas las entidades del Estado empiecen a trabajar sus trámites documentarios en forma digital y suban sus archivos que han sido escaneados o digitalizados y que puedan ser consultados desde diferentes aspectos. Generar reportes Excel, PDF para cualquier consulta del estado de un determinado trámite. ¿Cuáles son los beneficios? Mejorar el flujo de la comunicación desde la sede central a las otras oficinas, acceso rápido a la información, distribución, control, roles, seguridad, administrada y controlada por los mismos usuarios responsables de cada área, reduce la complejidad de la administración de la información
Y esto, como les decía, esto es antes de la pandemia. Entonces, ¿qué decía la ONGI? El administrado llega al trámite documentario y entrega un documento físico. Este documento físico llega en BC Partes, se escanea, se registra en el sistema de documentario y como PDF pasa a la unidad responsable que lo delega al profesional, que hace su informe en forma digital, lo firma digitalmente, lo manda al punto de control donde finaliza y hay una URL que se genera para el administrado. Entonces aquí lo recibíamos físico y lo respondíamos en forma digital. Este proceso tiene trazabilidad, tiene una parte de digitalización y el uso de la firma digital, que es lo que hemos estado obligados a hacer durante la pandemia. Entonces, la propuesta es disminuir tiempos de búsqueda, de no estar buscando en papeles, sino buscando directamente en forma digital. Y esto es lo que nos tiene que ofrecer, digamos, el área de TI, para reducir costos y horas hombre para elaborar información, estar todos conectados y compartiendo la misma información y poder ir escalando mucho más rápido y tener la trazabilidad de todos los procesos. No sé si hay una pregunta hasta acá. Bueno, esto es más o menos lo que ustedes ya están haciendo, según entiendo, a raíz de la pandemia. Entonces, en ese momento, aparece o entrega el Estado una política de gestión documental, hay un decreto legislativo, el 1310, y hay una norma técnica peruana. El 1310 es para la gestión documental, esta norma técnica es para digitalizar documentos, que es la 39-2030, y además conservación y depuración de soportes documentales digitales, que va a ser lo mismo que los documentos físicos. Hay toda una política de gestión documental que lo que busca es integrar y armonizar todas los procesos de gestión documental de todas las entidades para que se alineen y trabajen en forma digital, para facilitar el acceso a los registros, cumplir con las políticas de retención y prepararse para cualquier auditoría y monitoreo. Se busca accesibilidad y cumpliendo siempre las normas y políticas corporativas. Esta política busca salvaguardar el patrimonio documental y, como decía, este decreto legislativo tiene por objeto dictar medidas adicionales de simplificación administrativa que las vamos a tener porque estamos trabajando con documentos digitales, y un análisis de calidad regulatorio de procedimientos administrativos. Simplifica emisión, revisión de documentos y uso de las tecnologías de información, donde para ustedes ya es pan de cada día trabajar con eso. Esas son las autorizaciones, no es todo lo que me dice el decreto. Y este decreto legislativo es tomado por la Secretaría de Gobierno Digital. Les pregunto, ¿están ustedes trabajando con esto hoy en día o todavía? ¿Están trabajando con un sistema de trámite documentario? ¿Digital? Janine, Carolina, Ruth, ¿cómo están en el día a día? Si tienen que consultar algún documento, ¿lo están consultando directamente en sus computadoras? Buenas noches. En Sí. el caso mío, bueno, donde yo trabajo como sector público, nosotros ya manejamos el SGD y todo lo manejamos por virtual. Ya, perfecto. Entonces, sí están haciendo uso de este procedimiento, ¿no es cierto?
y están todos sus trámites documentarios son, todo su intercambio de documentos es 100% digital. Utilizando el trámite documentario. Bueno, ¿qué es lo que viene adicional? Candy, ustedes hacen una mezcla de físico y virtual, pero les cuento, Candy, ¿en qué empresa estás tú? Janine también trabaja físico y digital. Ok. Bueno, la propuesta del Estado, y es para que tengamos la visión hacia dónde vamos, es que todo sea digital, que ya casi... Candy, te preguntaba si ustedes hacen una mezcla solo digital, oye, me puse, no físico y virtual, hasta ahora no te había entendido bien. Entonces trabajan en forma digital. Y esa es la propuesta de la Secretaría de Gobierno Digital. Como les comentaba, desde el año 2007, a raíz de la pandemia, estamos manejando un mundo 100% digital. Y la propuesta es esta plataforma de interoperabilidad del Estado que integra todos estos procesos. Y este decreto legislativo 1246 para integrar todas las instituciones del Estado conectadas, trabajando e intercambiando información. Para que esto suceda, ¿qué tienen que tener todas las entidades públicas? Un SGD, como decían ustedes, y esa es una norma que está desde diciembre del año 2016 como medida de simplificación administrativa. Y lo que busca es interconectar todos los sistemas de trámite documentario de todas las entidades del Estado en forma automática con envío de documentos electrónicos. Entonces, eso se busca, este es el esquema de la propuesta. Cualquier entidad pública que demande información de otra entidad va a ir al área de recepción, envío, despacho, se le va a responder solo en forma digital. Pero para que esto funcione, hay que definir políticas y objetivos, roles y responsabilidades, procedimientos formalizados, lineamientos de gestión y supervisión y evaluación del desempeño. Ustedes ya tienen herramientas digitales, están usando certificados y firmas digitales, y lo que tienen que aplicar es innovación y mejora continua. ¿Por qué? Porque tienen que actualizar todos sus procesos. Si algo se les queda en físico, hay que actualizarlo. Y ustedes han sido capacitados para poder, de repente, autocapacitados para seguir trabajando. Y este es el esquema de interoperabilidad, donde todos estemos conectados en forma digital. Pero para poder hacerlo, como les comentaba, hay dos caminos. Uno, que todo lo físico lo convierte en digital, y dos, que trabaje directamente en forma digital. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Considerar procesos de gestión documental, interoperar aplicaciones. ¿Qué significa interoperar? Que se conecten por algún dato, por un código de documento, por el número del DNI. Toda esa estructura de comunicación ya la ha definido la Secretaría de Gobierno Digital y ha autorizado el uso de certificados y firmas digitales. Se incorporan a los procedimientos que aseguran confidencialidad, disponibilidad y adaptarse a cambios tecnológicos y disponer de una herramienta informática que ustedes ya la tienen. Este es el esquema. Acceso controlado de usuarios a través de firma digital, aplicaciones en entorno web, sistemas que permitan trazabilidad y seguimiento de trámites, sistemas que permitan incorporar documentos electrónicos en múltiples formatos, Word, Excel, gráficos, todos convertidos en PDF. El uso del software de firma digital acreditado por Indecopy, que puede ser el de RENIEC, o puede ser uno comprado a algún proveedor, pero siempre sustentado por Indecopy. Y un software que integre el sistema de trámite documentario con las otras entidades. Entonces,
Hoy día estamos trabajando con documentos electrónicos firmados digitalmente y con un certificado digital que me protege el documento. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, qué es una firma digital y cómo funciona para que ustedes estén tranquilos. Es más, la firma digital tiene 23 años de creada, 22 y un poquito más porque fue creada en el año 2000 y tiene seguridad. Tanto es así que desde el 2002 que se dio uno de los primeros proyectos de uso de firmas digitales hasta hoy día, no ha habido un solo caso de fraude con uso de firma digital, mientras que sí lo hemos tenido con firmas manuscritas. Entonces, este certificado digital me indica si el documento ha sido modificado o ha tratado de ser interceptado en algún lugar, me garantiza quién lo firmó y me garantiza que nadie lo ha vulnerado. Entonces, para que podamos trabajar con documentos digitales, necesitamos una herramienta, un software y además una ley que lo autorice. O sea, todo lo que es trabajar con documentos digitales van parados las dos cosas. La parte tecnológica con la respectiva seguridad y la parte legal que, como les decía, esta ley de firmas digitales está desde el año 2000 y me sustenta todos estos procesos y procedimientos que se han podido trabajar gracias a la pandemia. Preguntas hasta acá, que hemos visto todo el tema general del uso de firmas digitales. Consultas, preguntas. ¿Es lo mismo que están usando o es algo más de lo que están usando? Les pregunto yo. Gloria, Yanelis, Janine, Candy, Nelly, Orfelinda, Ruth. Me lo pueden poner en el chat. ¿Es lo mismo que están ustedes trabajando o es algo más que todavía no han implementado? ¿Sus sistemas de trámite documentario digital funcionan al 100% o están recibiendo en forma física algún papel? Porque, por ejemplo, la vez pasada fui a hacer un trámite a la Universidad del Callao y me dijeron, no, físico no se recibe nada, todo se recibe en forma digital. ¿Así también están trabajando ustedes en el sistema, en su mesa de partes? Candy me dice, sí, en mi trabajo algunos ya cuentan con el DNI electrónico. Se está implementando en forma virtual. Sí es lo que nos queda, o sea, del esquema que vimos, que vimos al comienzo, que es el de por qué trabajamos documentos digitales, que es este de acá. ¿Por qué trabajamos digitales? Porque toda la información que es físico-digital debe estar junta. El 100% de la información debe estar junta, no debemos tener ese mix. Y la única forma de eliminar ese mix es que trabajemos con documentos digitales. ¿Cómo los conectamos? Eso lo vamos a ver en la tercera sesión. En la sesión del viernes vamos a ver el uso de las firmas digitales. Y nos quedamos hasta acá hoy día. El material se lo van a entregar, Carolina, el material se lo van a entregar, ¿no? A cada uno van a tener acceso a material y a la grabación para que la repasen, la revisen y vamos a continuar el día viernes a la misma hora, a las 6 de la tarde.
No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Lo que debemos lograr es esto, que el 100% de nuestra información se trabaje en forma digital para tener, como vemos acá, nuestros escritorios virtuales. No, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos hasta acá. Igual en el chat les voy a dejar mi correo para cualquier otro concepto adicional que les interese conocer para que terminemos trabajando todos de esta forma, de una forma 100% virtual con toda seguridad. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos el viernes. Ahí les dejo mi correo para si quieren ampliar alguno de los puntos. Y como les decía, vamos a empezar el viernes con el tema del uso de las firmas digitales, que es lo que necesita para armar todo este contexto de integración en la gestión documental. Muy bien, muy buenas noches. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Hasta luego, Carolina. Nos vemos. Buenas noches.